Buenos días, hermanos, seamos todos bienvenidos. Hoy 14 de febrero, feliz Día del Amor y de la Amistad. Es un gusto verles, es un gusto estar aquí, es un gusto que podamos estar reunidos primeramente para alabar a nuestro Dios, ese Dios de amor que tenemos, ese Dios de amistad. Es grato y es bonito saber que tenemos un Padre amoroso, un Padre que nos ama. Y haciendo alusión a eso, me gustaría que me puedan acompañar al primer libro de Corintios, en el capítulo 13. También bienvenidos a las personas que nos siguen en Facebook, seamos bienvenidos. Corintios 13 nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, porque las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y las ciencias se acabarán, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permaneceré en la fe y la esperanza y el amor. De estos tres, pero el amor de ellos, el mayor de ellos es el amor. Nuestro Dios es grande. Yo me pongo a pensar, cuando nuestro Dios Padre decidió crear este mundo, lo hizo por amor. Cuando decidieron que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo, fue por amor. Cuando decidieron que nuestro Señor Jesucristo iba a tomar nuestro lugar como pecadores, lo hicieron por amor y por amistad. Cuando decidieron que nuestro Señor iba a subir esa cruz y iba a padecer por nosotros y iba a morir, es por amor. Entonces hoy estamos aquí buscando a ese Dios de amor, buscando a ese Dios que tiene un amor interminable. Oremos. Señor, le damos gracias en esta mañana. Gracias a usted, Señor, primeramente por darnos la vida. Gracias por tenernos con bien, Señor. Gracias porque hoy podemos festejar el amor entre nosotros, pero no olvidemos ese amor perfecto que usted nos da, ese amor que no tiene fin, ese amor que es lo más grande que puede existir para nosotros. Gracias, Padre, por nuestra iglesia. Síganos permitiendo poder venir y poder reunirnos como familia, Señor, para buscarle. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que se ha dado en salvación para nosotros, Señor. Se ha dado para nuestra salvación. Gracias le damos en el precioso nombre de Cristo, Señor Jesús. Amén.
Pues alabemos a nuestro Dios, hermanos, nos ponemos de pie. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tenemos también un Dios que para Él no es nada imposible, Él todo lo puede. En Marcos 10 nos dice, y ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Todas las cosas son posibles para Dios. Alabemos a nuestro Dios. Se estremece
imposible para ti. Quieto estaré. Dios fuerte y poderoso con nosotros estás. Dios, cuando todo falla, mi esperanza está en Dios fuerte y poderoso con nosotros estás. Dios, cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Oh, oh, oh. Hemos cantado que nuestro Dios es infinito, que para Él nada es imposible, pero también sabemos que es un Dios misericordioso, es un Dios que es grande su fidelidad. En Salmo 36 nos dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Grande es su fidelidad de nuestro Dios. Alabemos. Grande, Señor, es tu reino, tu dominio permanece. Nunca fallas, nunca pierdes, la victoria tuya es. Podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna. Nunca duermes, nunca cambias, roca firme es tu poder. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Todo lo que necesitamos siempre viene de tu mano. Tú eres bueno y soberano, con tus hijos siempre fiel. Tú nos salvaste por tu gracia, te rendimos alabanza, con amor y acción de gracia, te adoramos nuestro Rey. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Cada día cantaremos de tu salvación, de tu gloria contará cada generación. Alzaremos la bandera de tu redención, tu fidelidad
con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu Hemos alabado a un Dios infinito, a un Dios, a un Dios que para Él nada es imposible, a un Dios con el cual Él es fiel, pero también tenemos un Dios poderoso, un Dios guerrero, un Dios que Él nos da la gracia. En Crónicas 29 nos dice: bendito sea tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Alabamos a nuestro Dios maravilloso, pero también alabamos a nuestro Señor Jesús, que ahora está sentado a la diestra de su Padre, está reinando, está amándonos. Alabemos a ese Dios poderoso. sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el
Oremos, hermanos. Señor Padre, permítanos ofrecer nuestros corazones, Señor, humildes, como esos ancianos que postraban sus coronas delante de usted, Señor. Permítanos que nuestro corazón, nuestra alabanza sea olor fragante a usted, Señor. Usted que es merecedor de toda honra y toda gloria. Usted que envió a su Hijo Jesucristo por amor. Usted que nos ha amado desde que nosotros naciéramos. Usted que estamos en sus pensamientos. ¿Cómo no agradecer tanto amor? ¿Cómo no agradecer si nos ha dado una familia, nos ha dado una iglesia, nos ha dado amigos, nos ha dado muchas cosas, Señor? Gracias le damos en esta mañana porque usted es merecedor. Queremos poner en sus manos lo que continúa del servicio. Gracias le damos en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Tenemos el tiempo de las ofrendas y de los diezmos con nuestro hermano Jonathan. Hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la administración de las riquezas que Dios nos da, específicamente acerca del ahorro, un ahorro que Dios estipula en su palabra. En Proverbios 21:20 nos dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Esto hace referencia a cuando una persona sabia aparta una porción de sus riquezas, hablando del tesoro precioso y aceite. Lo aparta para el futuro y tiempos inesperados de necesidad. Sin embargo, el insensato gasta todo su ingreso y vive innecesariamente de salario en salario. Otra muestra del ahorro en Proverbios 30, 24, 25 nos dice, el versículo 24: 4 cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias. El 25: las hormigas, pueblo sin fuerza, preparan su alimento en el verano. A eso se le llama ahorrar para el futuro. Sin embargo, es posible que nosotros nos podamos obsesionar con ahorrar y debemos de tener cuidado con eso. Podemos ahorrar al tal grado de convertirlo a la persona en egoísta, y tal mentalidad transforma más bien el ahorro en acaparamiento y deja de confiarle su futuro financiamiento a Dios. Y obviamente eso no es la voluntad de nuestro Dios, pero sí es su voluntad que nosotros ahorremos, pero haciéndolo de manera cuidadosa, considerada y equilibrada, pues eso es razonable y bíblico, y en eso Dios estará complacido. Oremos, hermanos. Señor nuestro Dios y bendito Padre, tantas gracias le damos, Señor, por esta hermosa mañana que usted nos permite estar aquí, Señor, adorándole, alabándole, Señor. Y sabemos, Padre, que dependemos totalmente de usted, que usted nos sustenta, que si llegamos a caer, Señor, usted nos levanta. Y nos aferramos a usted, Señor, porque usted nos brinda todo lo que ocupamos en el día a día. Gracias le damos, Padre, y le pedimos que usted bendiga los empleos, los trabajos de nuestros hermanos de aquí de Comunidad Bíblica, Señor. Que bendiga las ofrendas, los diezmos que han de juntarse y que sean usados para su honra y para su gloria, Padre. Rogamos todo ello, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Jonathan.
Continuando con el servicio, nos quedamos en la predicación con nuestro hermano Fernando. Bueno. Buenos días hermanos. Es un privilegio enorme estar esta mañana con ustedes. Increíble que esta semana no me tocó elegir las alabanzas y pareciera que nuestros hermanos de la alabanza sabían del tema de hoy. Gracias a Dios por eso, porque sabemos que Dios está preparando nuestros corazones. Y la primera vez que me tocó enseñar, se tocó también esa alabanza. Entonces digo, bueno, Dios me está dejando bien claro, ¿verdad? Que es solamente por su gracia, como decía esa alabanza, más el Dios de toda gracia, ¿verdad? Por su gracia y únicamente por Él estamos aquí. Hoy se celebra un día en muchos lugares que es el Día del Amor y la Amistad. Pase un bonito día, celébrelo con sus amigos, ¿verdad? Con su esposa o su esposo. Y recordemos que tenemos no solo a un Señor y Salvador, sino también a un amigo que es nuestro Señor Jesucristo. Dios está trabajando en nuestras vidas continuamente, diario. Él está trabajando en nuestros corazones para recibir su mensaje. Y voy a dar lectura a unos versículos que encontramos en los Salmos, los cuales nos van a recordar el poder de Dios. No lo busque, pero escúchelo. Salmo 24:7 dice: alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, Señor poderoso en batalla. Salmo 89:8 dice: oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso Señor, tu fidelidad también te rodea. Me gustaría comenzar con dos preguntas esta mañana. ¿Confía en Dios? Analice su respuesta, sí, no, pero vuelvo a preguntar, ¿confía en Dios? ¿Confías en Dios solo cuando las circunstancias parecen estar bajo control? La porción de las Escrituras para esta mañana será Marcos 9, del 14 al 29. Vamos a buscarlo, hermanos, y vamos a ponernos de pie para dar lectura a estos versículos. 9, 14 al 29. Dice: cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban, y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndolo Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho,
y cayendo a tierra se revolcaba y echaba espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio grande, Señor, que usted, Señor, nos da de estar delante de usted, de estar delante de su palabra, Señor. Sabemos que está trabajando en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestra familia. Y hoy, Señor, este mensaje, le ruego que nos ayude, Señor, que rompa ese corazón duro y de piedra, Señor, que tenemos, Señor. Ayúdenos, Señor, a que estos versículos, Señor, ese estudio, Señor, no nos trabaje de tal manera que haya cambios, Señor, en nuestras vidas, Señor. Haya convicción en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite reunirnos un día más. Bendiga a todas las personas, Señor, que están en cuidado, Señor, en sus casas. Bendiga a todas las personas que también nos están escuchando, Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? La semana pasada el pastor nos recordó que prácticamente el libro de Marcos se divide en dos partes. La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 8, más o menos. Y esta primera parte, cuando estuvimos estudiando estos capítulos, la intención de Marcos es que Cristo tiene autoridad como el Hijo de Dios. Y ahora nos encontramos en la segunda parte, en el cual Marcos, ahora su intención ha tenido un contraste tremendo, porque ahora lo que busca o su propósito es mostrarnos la humillación de Cristo, su camino hacia la cruz. En este camino existe un llamado de los discípulos que también deben tomar su cruz y seguirle. Esta narración, la narración que acabamos de leer, se encuentra no solamente en Marcos, sino se encuentra también en Lucas y Mateo. Me gustan algo los números y me llamó la atención esto, que en Marcos este relato lo hace en 272 palabras, en Lucas en 144 palabras y en Mateo solo 110 palabras. Es decir, el relato que ahora estamos estudiando, el relato en Marcos, es más grande que incluso que Lucas y Mateo juntos. Es evidente, hermanos, que Marcos tiene un énfasis. Tiene un énfasis y es lo que queremos buscar y aprender el día de hoy. Para analizar y para tener un mapa en mi cabeza, ¿verdad? De alguna manera me ha ayudado mucho a seccionar. Y lo he dividido, este estudio, en 4 puntos. El primero es el contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las cosas externas cómo llegamos a estos 2 versículos? El contexto. Versículo 14 al 16 dice: Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba,
y a unos escribas que discutían con ellos. Dice, cuando volvieron a los discípulos, ¿quiénes volvieron? ¿Se acuerdan la semana pasada? La semana pasada el pastor nos predicó acerca de cuando Jesús toma a 3 de sus discípulos, los lleva a un monte alto. A sus 3 discípulos, ¿quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo. Los sube con ellos y delante de ellos dice la palabra que Él se transfiguró. Y los discípulos lo vieron hablando con Elías y con Moisés. Esos 3 discípulos y Jesús, esas 4 personas, no estaban con los demás discípulos. Entonces dice, cuando volvieron, ¿de dónde están volviendo? Cuando ocurrió la transfiguración en este monte. El versículo 15 dice, enseguida cuando la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia Él, le saludaban. En ese texto hay un contraste muy fuerte, marcado. De hecho, en una de las imágenes que traigo, se ve cómo el Señor Jesucristo, en el monte en la transfiguración, Él está mostrando su gloria. Qué impresionante fue este evento. Sin embargo, hay un contraste en contra de la incredulidad del hombre. Ahora, después de ver la gloria de Dios, ahora vamos a ver el pecado y la incredulidad del hombre. Dice que cuando Jesús llega, había una gran multitud. Esta multitud dice que quedó sorprendida. Y noten esa palabra, porque sorprendido esta palabra se ha usado también cuando las mujeres entraron a ver la tumba del Señor Jesucristo cuando Él había resucitado, y que entraron y la encontraron vacía. Imagínense qué impresión sería eso. Y no solamente encontraron la tumba vacía estas mujeres, sino estaba un ángel sentado. Ellas tuvieron miedo. Bueno, es el mismo sentido de esta palabra, el que dice que la multitud estaba sorprendida. Yo pregunté por qué. ¿Por qué la multitud se sorprende al ver al Señor Jesucristo? Recordemos que esta sección tiene un paralelo con Éxodo. En el Éxodo, dice en el Éxodo 34, 29 al 30, después de que Moisés estaba en el monte de Sinaí hablando, dice, cara a cara con Dios. Dice que él vuelve al pueblo, vuelve con las personas, desciende del monte. Dice, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Y al ver Aarón y todos los hijos de Israel al Moisés, cuando lo vieron, he aquí la piel de su rostro resplandecía, y dice que tuvieron miedo acerca de él. Esta palabra de asombro, cuando dice que la multitud se sorprende, es más que ver a alguien y sentir una emoción. Es una palabra que nos habla de un sentido de urgencia y de alarma. La explicación más probable acerca de este asombro es que Jesús estaba mostrando algunos efectos prolongados de la transfiguración. La gente quizás podía ver en Jesús un poco o apreciar un poco de la manifestación en el monte. Versículo 16 pregunta el Señor, ¿y qué discuten? ¿Qué discuten con ellos? Recordemos, dice aquí que hay 3 grupos en escena. Los escribas por una parte, están la multitud y están los discípulos. ¿Qué discuten? Aún no sabemos, ¿verdad? Pero cuando los escribas salen en la escena, recordemos que esos eran unos hombres estudiosos de la palabra, eran personas que desde niños habían sido instruidos en la ley, conocían incluso la ley posiblemente más que los apóstoles. Y algo están discutiendo, y cuando los escribas se acercan al Señor Jesucristo no es para darle un elogio, por lo regular es para cuestionar su autoridad o para cuestionar algo que el Señor Jesucristo está haciendo. ¿Qué discuten? El texto nos lo va a ir mostrando.
Cuando el Señor pregunta qué es lo que están discutiendo, en vez de responder a alguien en vez de responder los escribas o los discípulos, dice que alguien de la multitud sale de inmediato a la escena y responde. Y con ello entraremos en el segundo punto que he llamado recursos agotados ante una situación difícil. Creo que al ir viendo la historia que estaremos estudiando, el decir que una situación difícil no refleja por completo lo que este hombre estaba viviendo. Era una situación de gran peso y de grande dolor. Versículos 17 y 18 dice: y uno de la multitud respondió: Maestro, te traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Este hombre había traído a su hijo delante, buscando a Jesucristo principalmente, pero recordemos que Jesucristo no estaba, Jesucristo estaba con sus demás discípulos. Este hombre primero encuentra a los otros discípulos, a los 9, presentando a su hijo. Cuando, si buscáramos, no lo busquen, pero en el relato de Lucas habla, para poner mayor énfasis, es de que era su único hijo. Imagine esto, la situación que estaba viviendo este hombre, y era su único hijo. Lo presenta delante de los discípulos, sin embargo los discípulos no pudieron ayudarle, los discípulos habían fracasado, y la narración apunta a que esto es la razón por la cual estaban discutiendo. Los escribas y los discípulos y la multitud estaban discutiendo porque ellos, los discípulos, habían recibido la autoridad para liberar, para expulsar demonios. Y al no poder hacerlo, estaban poniendo en duda, ¿sí?, la autoridad de Jesucristo sobre la vida espiritual. Los discípulos anteriormente, dice en Marcos 6:3, dice: y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Por qué cree usted que estaba fracasando los discípulos en esta situación? ¿Qué estaban haciendo mal? Pareciera una situación, que es evidente, ¿no? O a veces podemos tener un juicio rápido en contra de los discípulos, ¿no? Como, qué incrédulos, qué es esto. Pero vean la situación que ellos estaban viviendo. Ellos ya habían podido liberar a otras personas, dice, a muchos demonios. Pero en este momento no pudieron hacer nada. En nuestra vida cotidiana, día a día, tenemos algunas cosas que son meras cotidianas, las vivimos día con día. Otras cosas que son complicadas y otras que son muy difíciles, que incluso podemos llamarles como imposibles. En cualquier situación, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. ¿Le ha pasado, hermano, a usted, le ha pasado que esté pasando por una situación muy difícil donde ha perdido la mirada hacia el Señor? Yo creo que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado ese momento donde decimos, no puedo, y incluso hasta que agotamos los recursos, buscamos una cosa, buscamos otra cosa, y no hay solución. Es fácil, hermanos, confiar cuando todo está bien o cuando tenemos las cosas bajo un supuesto control. Los discípulos habían desarrollado esa habilidad de expulsar demonios, esa habilidad que les había sido dada por Cristo. Ellos habían realizado milagros, habían sanado enfermos, pero ¿por qué ahora no pueden hacer nada? Es evidente que hay una necesidad de fe, hay una necesidad de dependencia en estos discípulos. Versículo 19. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula.
¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Cuando el Señor dice, oh generación, yo cuando estaba estudiando el texto decía, bueno, ¿quiénes son los incrédulos? ¿Quiénes son? ¿El papá de este joven? ¿Los escribas? ¿O los discípulos? ¿A quién estaba dirigiendo? Bueno, gracias a esta palabra, cuando dice, oh generación incrédula, se está refiriendo a todos, hermano. A todos los que le estaban escuchando. Es interesante esta palabra, hermanos, porque ¿no le ha pasado que a veces estamos escuchando una predicación y decimos, eso aplica para el hermano? O eso aplica para aquella persona. No, aquí el Señor dice todos, todos, todos. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Hermanos, en este punto los discípulos habían pasado ya cerca de 3 años. 3 años aprendiendo una y otra vez de las enseñanzas de Jesucristo, de primera mano, con Él presencialmente, testigos oculares al lado de Cristo. Su camino estaba cada día más cerca de la cruz. Y esta no es la única vez donde Jesucristo les llama la atención. Los discípulos anteriormente se habían preocupado por su comida, se habían turbado cuando estaban en el mar con el Señor, ¿verdad? Que lo vieron descansando y ellos estaban todos turbados. Y ahora estaban turbados porque no podían echar fuera a este demonio. Lucas 24:25 dice, entonces Jesús le dijo, oh insensatos tardos de corazón, para creer todos los que los profetas han dicho. Los discípulos no habían todavía aprendido de las lecciones del pasado. Aunque estas dos preguntas que hace el Señor, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? No muestra un rechazo al final de parte de Cristo, porque dice, traédmelo. Ahí vemos su misericordia, hermanos. ¿Por qué? Porque Él igual pudiera de alguna manera cerrar esa puerta de bendición. Después de estas reprensiones tan duras, ¿hasta cuándo más tendré que soportar? Por favor. Y Él dice, traédmelo. Traédmelo. Es una respuesta en la cual vemos la misericordia de Dios. Versículo 20 dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús al instante sacudió con violencia al muchacho y éste cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. La descripción de Marco es muy colorida, de alguna manera nos está mostrando cómo estaba viviendo los discípulos esta situación. Nos pudiera decir simplemente que era un muchacho endemoniado, pero no, nos dice exactamente lo que estaba pasando. Estaba este demonio resistiéndose ante la presencia de Jesucristo. Me llama la atención que la primera vez que el pastor me invita a predicar, me tocó hablar también de una endemoniada. Y digo, ay, no. Le digo, pastor, ¿por qué? Pero me dice, bueno, es lo que tocaba en el texto, ¿verdad? Pero la primera vez que me tocó fue de la mujer sirofenicia. Esta mujer que tenía a una hija que estaba endemoniada y que Cristo incluso salva a distancia, ¿verdad? La salvó a distancia a esta niña. Y la palabra que aquí se usa para muchacho, dice que sacudía con violencia al muchacho, es la misma que se usa para hablar de niño.
lo más probable que era un niño. Y un niño era más o menos hasta los 12 años, entonces podía tener menos de 12 años. ¿Qué situación? Muchos aquí tenemos hijos. Si usted estuviera viviendo esta situación delante de Dios, ¿cuál sería su petición? Este hombre estaba destrozado, y más ante la incapacidad de los discípulos para poder ayudarle. Versículo 21 dice: Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hay una pregunta hermosa en un relato tan duro. Jesús le pregunta, ¿desde cuándo le sucede esto? Estamos viendo aún más la compasión del Señor, como ese doctor que se sienta al lado de nosotros y comienza a hacernos una serie de preguntas, muestra su preocupación, revisa todas las evidencias y dice, ¿desde cuándo está pasando esto? Y él le responde, desde su niñez. El papá de este niño había agotado todas sus posibilidades, todos sus recursos. Quizás él había escuchado de estos milagros que este grupo de personas venía haciendo. Él había escuchado de Jesucristo. Vio la imposibilidad de los discípulos para poder ayudarlo. Este hombre estaba destrozado. Y había un peligro presente, un peligro grande. Decía que este demonio estaba intentando destruir a este chico. No sabemos qué aspecto incluso tendría este joven. Porque decía que el mismo demonio lo intentaba echar en el fuego, otras veces lo intentaba ahogar. Pareciera que el demonio estaba jugando con este niño. Era una situación urgente y había provocado incertidumbre en que el padre dice y le presenta una petición delante del Señor, si puedes. Note ahí donde dice, versículo 22, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Esta es una apropiada actitud para nosotros. Es una apropiada actitud porque nos ayudará a entender que cuando estemos delante de Dios no podemos exigir de algún modo alguna bendición. Tenemos que clamar a Dios por su misericordia. Tenemos que clamar a Dios por si Él desea ayudarnos. Esa es una apropiada actitud donde mostraremos y rogaremos al Señor que Él nos ayude. ¿Cuándo fue la última vez que usted rogó así al Señor, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, Señor, y clamó delante, postrado en el piso, Señor, ayúdame? Quizá no lo estamos haciendo porque creemos que tenemos las cosas bajo control. Aunque era muy dura esta situación que estaba viviendo este hombre, aún así vemos la misericordia de Dios, porque este hecho tan duro llevó a este hombre a rogar y a clamar por ayuda al Señor Jesucristo. No hay situación, hermanos, que esté fuera del control de Dios. Este hombre se dio cuenta que necesitaba de la compasión y autoridad de Cristo para ayudar a su hijo. Con esto damos inicio al tercer punto, que es la compasión y autoridad de Cristo. No perdamos de vista que Cristo les acaba de decir a la generación, a todas las personas, oh generación incrédula. Versículo 23 y 24, Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre
del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Jesús le dice: ¿cómo que sí puedo? Hemos cantado hace un momento: poderoso es el Señor, poderosísimo. Sabemos que para Dios no hay imposibles. Sabemos que para Jesucristo no hay imposibles. Aquí no se trata de algún modo del poder que tiene el Señor, sino de la fe de este hombre y de cómo responderá el Señor hacia esa fe. No es la cantidad de fe, sino en dónde está colocada nuestra fe. El Marcos 6:5 dice que cuando Jesús se encontraba en Nazaret, no pudo hacer ningún milagro ahí. ¿Por qué? Porque había mucha incredulidad. La ausencia de fe es un impedimento importante. Este hombre se da cuenta de que está a punto de caer, está a nada, está derribado y exclama: creo, ayuda a mi incredulidad. Él está siendo sincero delante de Dios y muestra que aún creyendo, aún cuando decimos creo, debemos de recordar que somos hombres débiles. Él está pidiendo confiar en Dios más que en sí mismo. Este hombre declaró su fe y a la vez reconoce su debilidad. Somos débiles, hermanos. Somos hombres y mujeres débiles. Eso es cierto, es evidente. Somos muy débiles. Pero el problema está en si reconocemos nuestra debilidad delante de Dios. Versículo 25. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Los escribas que salieron en escena en los primeros versículos ya no vuelven a salir más. Ya quizá porque ya no se centra en ellos la atención, pero se dice que había personas que practicaban el exorcismo. Sin embargo, estas personas lo hacían usando algunos rituales, hierbas, palabrerías, rituales, procesos para llevar a cabo un exorcismo. Pero aquí vemos el poder de Cristo, que con solo una palabra Él le ordena a este demonio que salga del muchacho y no vuelva a entrar en él. No vuelva a entrar en él. Esta palabra o esta frase, que no vuelva a entrar en él, no se repite más. Solamente se encuentra aquí. Quizás por las personas que estaban a su alrededor, porque la creencia era que cuando un demonio salía de una persona, podía regresar. Y Él le dice: sal de ahí y no vuelvas a entrar en él. Versículo 26 y 27. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió, y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Parecía que el demonio había matado a este muchacho. Sin embargo, Marcos nos deja en claro que cuando el Señor sana, cuando el Señor libera, es una restauración completa. Como dice versículo 27, pero Jesús tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Parece que Cristo está apuntándose a la resurrección, ya que es una restauración plena. Jesús tiene la autoridad para renovar y restaurar nuestra vida. Como último punto, lo he llamado a solas con Cristo. Un tiempo de preguntas y respuestas. Versículo 28 dice: cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?
Continuamente Cristo está enseñando a sus discípulos en privado. Los aparta y los lleva a un lado para enseñarles algo en específico o para aclararles o mostrarles alguna de sus enseñanzas. Ellos tienen preguntas porque Jesús les había dado la autoridad para expulsar a demonios, esta actividad que ya venían haciendo en el pasado, pero ¿por qué no lo habían logrado ahora? ¿Por qué no pudimos? Ellos preguntan. Ellos estaban de alguna manera atónitos a esto. ¿Por qué no pudimos? ¿Por qué tú con una palabra lo hiciste? Rápido, y ellos no podían hacerlo. Querían una respuesta a esto. Y el Señor, es interesante que no les va a decir una serie, un proceso que tengan que hacer para liberar a estas personas. No, Él les va a responder dos cosas. Le dice versículo 29, y Él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Esta clase sugiere que existen demonios más poderosos que otros. Por ejemplo, el endemoniado gadareno, ¿verdad? Cuando lo estuvimos estudiando, era un hombre que no podían encarcelarlo, que ponían grilletes sobre sus manos y los destrozaba. Bueno, era una situación muy complicada. Jesús también da una segunda respuesta que los dejará todavía más asombrados, y es la oración. Pareciera que la respuesta que los discípulos esperaban es, bien, tuvieron falta de fe, por eso no pudieron. Pero Él les dice, sino con oración. Entre la fe y la oración existe un vínculo que es inseparable, la cual refleja una dependencia hacia Dios y no a nuestras posibilidades. Los discípulos, al ver que estaban sanando enfermos, liberando a personas, comenzaron quizás a confiar en sus propias fuerzas. Bien, tenemos el poder, lo hacemos. Pero los discípulos debían recordar que ese poder que les había sido dado era un poder delegado por Jesucristo. Para ir concluyendo, hermanos, debemos reconocer que dependemos de Dios y que Jesucristo es superior y tiene la autoridad para tomar el control de cualquier situación. ¿Cómo vamos a depender más de Dios? Tenemos que comprender que somos impotentes, que somos débiles. No somos hombres grandes. ¡Wow! ¡Qué hombre tan grande! ¡Qué siervo de Dios tan grande! No, hermanos. Un discípulo o las personas, todas las personas debemos recordar que somos hombres débiles. Hombres que necesitamos la misericordia y la ayuda de Cristo. Somos hombres débiles, hermanos. Y por favor, tenemos que reconocer eso. Cristo mostró su deidad a través del exorcismo. Mientras los discípulos intentan exorcizar al demonio, fracasan. Jesús lo expulsa con una simple orden, mostrándonos que Él es el Hijo de Dios, que actúa con autoridad. También Jesús mostró su poder sobre la vida y la muerte, porque Jesús lo libera, lo levanta y restablece a este muchacho. Nuestra fe va a ser constantemente probada, una y otra vez. Y eso nos va a ayudar a tener una mayor dependencia y única en Dios. Hermano, recuerde esto cuando llegue la tormenta. Recuerdo nuestro hermano Rafael que daba una forma de ilustrar las pruebas. Él decía que a veces es como cuando una persona usa este deporte de los kayaks en los riscos y en los rápidos, ¿verdad? Muchas veces tienen un tiempo de tranquilidad. Parece que no, van bien, platicando, viendo
las estrellas, viendo todo lo que les acontece a su alrededor, felices. Y de repente solamente se ve algo que va en bajada ahí a lo lejos. Y comienzan los rápidos, comienza el momento en el cual no sabes de dónde agarrarte y sientes que te vas a caer, sientes que te estás deslizando. Bueno, hermanos, cuando esto comience a suceder, cuando usted vea que se siente perdido, mire a Cristo. Miremos a Cristo. Es interesante que para buscar a Cristo, hermanos, no es necesario incluso agarrar nuestro celular y hacer una llamada. No es necesario ir a un lado y buscar, ahí está el Señor. Es la oración, y la oración la podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Podemos buscarle, hermanos. Él está con nosotros. Quizás la situación que tú estés viviendo o la que vayas a vivir sea más difícil que la de este hombre. Pero debemos recordar, hermanos, que no es lo grande que se vea el problema, sino lo grande que es nuestro Dios. Guarda este versículo en tu corazón. Versículo 27 dice: pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y lo puso en pie. Sé, hermanos, que cuántos de aquí no tenemos esa historia, ¿verdad? Cuando el Señor nos levanta, nos trae hacia Él. Quizás creemos que, bueno, el Señor, pues lo conocí, lo reconocí, no era tan malo como otros. No, hermano, realmente éramos las personas más miserables. Solamente Dios nos levantó por su gracia. A pesar de la incredulidad de los discípulos, ellos hacen algo bien. Esto es interesante. Ellos hacen algo bien al final. Se acercaron y buscaron una respuesta en Jesús para saber qué hemos hecho mal. ¿Por qué hemos fracasado? Y eso es importante para evitarlo en un futuro. Recordemos, hermanos, que ellos cada día están más cerca de la cruz y ellos tenían que fortalecerse. Y la respuesta de Jesús es: oren. Dependan únicamente del Dios, el único que tiene autoridad. Los discípulos necesitan fortalecer su fe, pues el camino que les espera era ver a Cristo, dirigirse hacia la cruz del Calvario. Ellos estaban a punto de ver eso, hermanos. Y si ahorita estaban dudando al ver que no podían sacar a este demonio, cuanto más aún ver el sufrimiento de Cristo, cuanto más aún el tener la posibilidad de que te arrestaran y te llevaran también a esa cruz. Ellos tenían que fortalecerse. Pero aquí hay algo muy importante que tenemos que llevarnos esta mañana, hermanos. Es también la oración. La oración. Necesitamos, si decimos un análisis para saber si realmente estamos dependiendo de Dios, es ver el tiempo que estamos orando. Si no estamos orando, no preguntes más, no estás dependiendo del Señor. Oremos al Señor, confiemos, dependamos de Él cada día. Confiemos, hermanos, en Jesucristo como el Hijo de Dios, quien tiene poder y autoridad sobre la vida física y espiritual. Confiemos en Él con dependencia y oración. Lo repito, confiemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, quien tiene poder y autoridad sobre la vida física y espiritual. Confiemos en Él con dependencia y oración. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias, Señor, gracias por este tiempo que podemos pasar delante de su palabra, Señor. Señor, usted nos está guiando hacia reconocer la autoridad
de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como aquel al que se le somete la vida física y la vida espiritual, Señor, como aquel que tiene poder para restaurarnos, para levantarnos, para ponernos en pie, Señor, en cualquier circunstancia, por más difícil que ésta parezca, Señor. Esa confianza en usted, Señor, sé que se verá reflejada en los tiempos que pasemos en oración. Padre, a veces somos tan incrédulos, Señor, que pareciera, Señor, que necesitáramos que una voz del cielo nos dijera, oren, y oráramos, y caeríamos postrados, Señor. Pero, Señor, ayúdenos a reconocer que su palabra es verdad, Señor, y que su palabra es su voz, Señor. Si usted nos dice oren, es algo que necesitamos hacer cada día, Señor. Ayúdeme, Señor. Ayude a nuestra iglesia, Padre. Sea una iglesia, Señor, que está marcada porque desea pasar tiempo con su Creador, que desea pasar tiempo con su Señor. Ayúdenos, Señor, como dice este hombre, creo, Señor. Ayude en mi incredulidad. Creemos, Señor, pero a veces las circunstancias nos hacen tambalear, Padre. Creemos, Señor, pero a veces perdemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Regrese esa mirada, Señor. Ayúdenos, Padre. Aumente nuestra fe. Todo eso se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Que pasen una bonita semana.